Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. La escena mundial hoy, la hostilidad sin precedentes contra Israel, no es un episodio aislado. Es el cumplimiento exacto de una cadena profética trazada hace siglos. La narrativa que hoy desarrollamos no es una opinión pasajera ni una lectura selectiva de los hechos. Es un intento de leer la historia y las noticias a la luz de una secuencia profética restaurada. Cuando decimos que Israel está en el ojo del huracán, no hablamos solo de titulares, hablamos de decisiones, movimientos de población, actos religiosos con autoridad y tecnologías que transformaron la seguridad de una nación. Para entenderlo cabalmente, debemos ver el mapa completo: la señal, el poder del sacerdocio, el retorno, la prosperidad y la reacción mundial. Y preguntarnos, ¿qué nos exige el Señor en medio de esto? Analizaremos la cronología completa que va desde la publicación del Libro de Mormón hasta la crisis actual de Gaza. Y revelaremos cómo las Escrituras confirman que estamos en el umbral de la segunda venida y que las señales están frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las profecías de los últimos días con los lentes del Evangelio restaurado. Saludos a todos, les habla el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, siempre junto a ti. Disponible en App Store y por YouTube a Evidencia Sin Fronteras. Si no te has suscrito, hazlo ya y deja un like y tu comentario. Danos tu opinión, de dónde nos escribes y tu nombre. Te enviaremos un saludo especial en el siguiente episodio. Saludos a Neurona Digital, Enigmas Históricos, que por cierto, estamos trabajando con ampliar el tema de Apocalipsis, pero hay temas que siguen surgiendo y de nuevo hablaremos hoy de Israel. También seguimos con los saludos a Rafael Yari Gualazo y a Yorky Romero por escribirnos. Gracias siempre a todos, gracias por sus opiniones y sus comentarios. Gracias, nos animan a seguir trabajando y dando un material interesante para ustedes. La publicación del Libro de Mormón en 1830 fue la señal anunciada por Cristo para el comienzo de la obra del Padre en los últimos días. Una obra destinada a reunir espiritualmente a Israel y a preparar a los gentiles para ese gran convenio. Esa señal no quedó solo en el plano espiritual, tuvo ramificaciones históricas y geopolíticas. América, lugar donde el Libro de Mormón fue desenterrado, poco después se convirtió en el centro de apoyo político, financiero y moral para los esfuerzos sionistas y para los proyectos concretos de repoblación y adquisición de tierras en Palestina. La obra espiritual abrió vías institucionales, donaciones, una red de simpatizantes y la legitimidad moral que ayudó a sustentar el retorno físico de Judá. Cristo declaró que, antes del fin, habría una señal para los gentiles, un testimonio de que la obra del Padre había comenzado. Cuando sucedan estas cosas, sabrán que la obra del Padre ha empezado ya para dar cumplimiento al convenio que ha hecho con la casa de Israel. Esa señal fue la publicación del Libro de Mormón en 1830. No solamente un libro, fue un símbolo visible de que el Evangelio restaurado abría la puerta para el recogimiento espiritual de Israel a través de las dispensaciones modernas. Y esta señal produjo consecuencias que atravesaron fronteras religiosas, culturales y políticas. Este acto inaugural de la restauración sirvió para hacer conocer a los gentiles el convenio del Padre con Israel. Pero,
Una señal sin acción quedaría como un anuncio vacío. Por eso vino por medio del sacerdocio la dedicación de la Tierra Santa. La dedicación de Tierra Santa por el elder Orson Hyde el 24 de octubre de 1841 fue un acto explícito del sacerdocio, una oración pública y autorizada encaminada a consagrar la tierra para el retorno de los judíos. Ese gesto, realizado por un apóstol con la debida autoridad, tuvo un poder simbólico y organizativo que influyó en la percepción y en el apoyo cristiano internacional hacia el regreso judío. Documentos de la Iglesia y estudios históricos muestran cómo el elder Hyde subió al Monte de los Olivos, oró por la congregación de Israel y pidió que la tierra fuese preservada para la congregación de los restos dispersos de Judá, un acto que la historia de la Iglesia interpreta como un paso espiritual que completó los preparativos del recogimiento. El elder Hyde dedicó Jerusalén para la congregación de los restos dispersos de Judá y pidió que la gloria de Israel se extienda y que aquellos que colaboren en esa obra encuentren favor delante del Señor. Este acto no fue simbólico solamente, marcó la primera dedicación oficial de la Tierra Santa en esta dispensación, que luego hubo otras oraciones dedicatorias más adelante, de hecho, aproximadamente 11. Ningún lugar ha tenido tantas oportunidades de oraciones dedicatorias como lo ha sido Tierra Santa. Fue un paso especial con implicaciones terrenales. La Iglesia misma lo reconoce en sus documentos históricos. Hyde rodó la piedra de un altar y dejó testimonio visible de su consagración. Pero este hecho espiritual requería una acción práctica y la acción se dio en paralelo al movimiento judío de retorno, la colonización y organización nacional. Pero esa dedicación espiritual tuvo un correlato práctico. Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los líderes y comunidades judías, con un espíritu que venía del Padre Celestial, comenzaron a comprar tierras, fundar asentamientos y organizar estructuras políticas para facilitar su retorno. Hubo tres elementos clave. Primero, compras de tierra y colonización. Particulares y organizaciones judías adquirieron terrenos durante el periodo otomano y el mandato británico. Estas compras fueron realizadas por empresas, filántropos y colectas organizadas, y financiaron las primeras colonias agrícolas y ciudades en Yishuv. Los procesos de compra fueron continuos desde las décadas de 1880 y 1910. Este primer punto es interesante porque la primera cosa que siempre tildan de Israel es que han robado las tierras de los árabes, pero para nada es cierto. Los judíos tenían asentamientos, había muchos judíos que ya vivían en esas tierras y muchos otros desde 1880 en adelante fueron comprando tierras. En ningún momento hubo robo o desplazamientos de alguna manera de otras personas que vivieran allí. Ellos compraron su tierra porque históricamente ese lugar ha sido habitado por múltiples asentamientos judíos y de otras religiones, cristianos y árabes. Luego, las instituciones de apoyo, la creación de organizaciones específicas como la Fundación Nacional Judía, que por sus siglas son JNF, fundado en 1901, tuvo el mandato explícito de adquirir tierra y desarrollar infraestructura agrícola y forestal para asentamientos judíos. Con los años, el JNF llegó a poseer y gestionar gran parte de las tierras colectivas en el futuro Estado de Israel, plantando millones de árboles y estructurando proyectos de riego y desarrollo rural. Como dato curioso, aunque esto fue mucho más adelante, ¿sabía usted que hay un bosque en Israel que lleva el nombre de Simón Bolívar y está compuesto por árboles oriundos de Venezuela? Coméntanos si lo sabías en la casilla de comentarios. Tercera cosa, organización política. El movimiento político que articuló las demandas nacionales y la diplomacia moderna fue la organización sionista fundada tras el primer congreso sionista en Basel en 1897, convocado por Theodor Herzl, un periodista y escritor judío. Esta organización formuló el programa político para la obtención de una patria nacional judía. Movimiento movilizó diplomacia y consolidó redes financieras y de migración, lo que llamaron ellos la Aliyah, que significa ascenso. Es importante anotar esto también, porque el hecho de crear una nación en esta época era algo que se estaba haciendo. Los estados-naciones en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, se estaba reconfigurando el mapa político del mundo después
de las guerras. Y desde hace muchos años atrás ya se estaba hablando de un lugar para que los judíos se asentaran por los conflictos que los judíos tuvieron en diferentes lugares, por el antisemitismo por muchos siglos. Entonces, este era el momento en que todos los países estaban reconfigurando sus naciones, sus lugares, sus ideas. Y entonces, este periodista tiene la oportunidad de oro para organizar a su grupo judío y lograr su sueño, el sueño de tener una nación. El trabajo de Herzl y el movimiento sionista dio al retorno un carácter no solamente espiritual, sino estatal y diplomático. En suma, la dedicación de la tierra de Israel fue una semilla espiritual. Las compras de tierra, los grupos como el movimiento nacional judío y el movimiento sionista fueron medios prácticos que hicieron posible el retorno físico que las escrituras tanto anunciaban. Así que la señal espiritual del Libro de Mormón y la dedicación sacerdotal se proyectaron hacia realidades tangibles, compras de tierras, colonos que se mudaban al terreno prometido y estructuras nacionales que dibujaron el horizonte de un Israel moderno. El tercer paso profético exigía que Israel no solo regresara, sino que se estableciera con seguridad, que morara confiado para que la codicia de las naciones pueda manifestarse. La profecía dice textualmente: serás tú convocado, en los últimos años vendrás a la tierra recuperada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre han sido una desolación, pero fue sacada de las naciones y todos ellos habitarán confiadamente. Ezequiel 38:8. Y Jeremías también prometió: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Jeremías 23:6. La creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 fue el momento decisivo del retorno político. Pero ese retorno fue tan solo la puerta de entrada. Durante las décadas siguientes, Israel sobrevivió guerras y consolidó su tecnología, su economía y sus defensas para poder morar confiado en medio de vecinos muy diversos. Apenas se crea el Estado de Israel en 1948, ejércitos árabes invadieron, pero la nación israelí resistió y mantuvo su soberanía. En 1967, la Guerra de los 6 días fue un hito inesperado. Israel derrotó en pocos días a Egipto, Jordania y Siria, ocupando la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán. Desde entonces, Israel ha enfrentado conflictos fronterizos y amenazas múltiples: Hezbolá, ataques con cohetes, guerra en el Líbano, etc., con capacidad de responder militarmente y mantener la integridad territorial. Estas victorias militares no surgieron del azar, fueron el resultado de una combinación de estrategia, entrenamiento, inteligencia y, muy notablemente, innovación tecnológica y científica. Israel es hoy reconocido como uno de los países con mayor densidad de innovación per cápita. Existen invenciones, empresas de alto nivel y desarrollos que destacan. El domo de hierro, por ejemplo, que intercepta cohetes de corto alcance. El David Salim y Arrow cubren rangos medios y superiores. Durante el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, Israel enfrentó decenas de miles de proyectiles entre cohetes, misiles y drones y utilizó esos sistemas en múltiples frentes. Aplicaciones como WISE, empresas de ciberseguridad, innovación en inteligencia artificial y agricultura de precisión han convertido a Israel en una nación startup. Israel desarrolló técnicas de riego por goteo, repoblación verdes en tierras áridas, reutilización de aguas y programas de investigación agrícola que permiten cultivos en zonas extremas. Estas capacidades técnicas y económicas le otorgan una ventaja significativa frente a muchos vecinos que han vivido crisis políticas, guerras civiles y falta de inversión sostenida. Este constante entre una Israel innovadora, tecnificada y segura frente a naciones vecinas con inestabilidad, hambruna o conflictos internos subraya que la condición profética de morada confiada es algo que Israel cumplió materialmente. Muchos países vecinos han sufrido guerras civiles, inestabilidad política y colapsos económicos, por ejemplo Siria o Líbano. La mayoría a causa de la diferencia religiosa entre las facciones del Islam, como ya hemos enseñado en el programa de El origen del Islam, que lo pueden buscar. Dejaré en la descripción un link con todos los videos de frente a nuestros ojos y allí pueden ubicar ese video si no lo han visto. Se llama 11 de septiembre, capítulo 1, El origen del Islam.
Estas condiciones de los vecinos contrapone la relativa seguridad y prosperidad israelí a la condición frágil de varias naciones limítrofes que más bien buscan borrar del mapa a Israel. Vemos que a pesar de que el judaísmo tiene sus diferentes ramas, en esencia es una religión pacífica y las leyes de Israel son democráticas. Esa diferencia, una Israel próspera y tecnológicamente avanzada frente a vecinos inestables y empobrecidos, es el telón de fondo que proféticamente atrae la atención y la codicia de factores externos. Habiendo cumplido la señal, la dedicación y el retorno con prosperidad, el escenario estaba listo para la siguiente fase profética, la ira de las naciones. Los profetas advirtieron que, antes del choque final, las naciones se agruparían para ejercer presión diplomática, mediática y política y eventualmente militar. Zacarías profetizó: "Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la sostengan serán lastimados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella". Además, la revelación moderna dice: "Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo". Hoy estamos inmersos precisamente en esa profecía, un ajuntamiento mundial que se expresa en condenas diplomáticas, discursos en la ONU, campañas publicitarias internacionales y en algunos casos sanciones económicas. El actual conflicto en Gaza comenzó con el ataque masivo de Hamas el 7 de octubre de 2023, asesinatos, infiltraciones y la toma de rehenes como detonante de una guerra prolongada. Según reportes, alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas y 251 tomadas como rehenes. La respuesta israelí fue contundente: campañas militares intensas para neutralizar la infraestructura de Hamas, rescatar rehenes y restaurar la seguridad interna. Habiendo alcanzado Israel un estado de retorno y prosperidad, la Escritura advertía que las naciones se agruparían para desafiarle. Hoy ese conjunto toma formas múltiples. Hay presión diplomática, votaciones y discursos en la ONU, campañas mediáticas, sanciones parciales y en algunos escenarios la condena internacional por acciones militares. Así, la alianza internacional que presiona contra Israel encaja con la Escritura. Pero para interpretar correctamente lo ocurrido en Gaza y las acusaciones de genocidio que han lanzado algunos líderes y medios, hay que mirar dos hechos recientes simultáneos. Uno, el origen y la confrontación, ataques terroristas masivos por parte de Hamas que desencadenaron una guerra. Y dos, la respuesta militar israelí y su impacto humanitario. Ambas realidades conviven y son utilizadas políticamente en la arena internacional, cumpliendo así una profecía de participación de los gentiles en la restauración. Actualmente, esta coalición mundial se expresa en condenas y presiones para imponer un Estado palestino en detrimento de los intereses de Israel, exactamente como si cumpliera la reunión profética de Zacarías. Hoy vemos evidencias de ello. Las votaciones en la ONU y la retórica diplomática apuntan a un esfuerzo concertado por derrotar a Israel sin un ataque militar abierto aún. De hecho, ya en 1947 las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia y muchos otros países, ahora hostiles a Israel, votaron en favor de dividir Palestina para crear un Estado judío. En más de una ocasión se ha planteado el dividir la tierra para que exista un Estado para los palestinos. Pero en todas las ocasiones, ellos son los que han pateado la mesa y no han querido aceptarlo. Porque en esencia, esto es una lucha religiosa, más que política. Casi que todo el Oriente Medio está poblado por el Islam, por árabes, que de una u otra forma han tomado el gobierno y están intentando hacer un califato global. El problema acá no es si tenemos o no tenemos un Estado palestino. Lo que desean los palestinos es no ser vecino de Israel, porque Israel molesta, porque Israel no puede ser totalmente conquistado por la Sharia, que es la ley islámica. Aquí es donde la narrativa requiere una mirada equilibrada. Mientras gran parte del mundo centra la atención en Gaza y en las acusaciones contra Israel, simultáneamente existen persecuciones y masacres en otras regiones
que reciben menos foco mediático o Nadie diplomático. habla de lo que está pasando acá. Estoy en Sudán, uno de los países más grandes de África que hace 2 años está sumido en una guerra. La cantidad de personas desplazadas es más grande que cualquier otro conflicto en el mundo y sin embargo no llega a los titulares. Son 12 millones de personas, muchos de ellos que viven en campos de desplazados como los que estoy en este momento, en estas carpas, compartiendo baño entre 125 familias. Sudán está en guerra hace 2 años. El 15 de abril del 2023 se desató un conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como las RSF por sus siglas en inglés. Es difícil calcular el número exacto de muertos y heridos. Los organismos internacionales calculan que son más de 60.000 personas fallecidas. El problema es que el país está dividido en dos, entre las zonas tomadas por el ejército y por los grupos paramilitares, en donde no se puede ingresar. En este contexto, el rol de las ONG cobra fuerza para poder llevar ayuda hasta los rincones más alejados. Por ejemplo, la Media Luna Roja Sudanesa, que es la filial de la Cruz Roja local, distribuye provisiones en 18 provincias del país. Estoy en uno de los campos de desplazados. Viven 120 familias que tienen entre 5 y 7 integrantes cada familia. Nos están contando sus historias y cómo llegaron hasta acá. Así son las carpas en donde viven miles. Es la mayor crisis humanitaria actual y la necesidad es absoluta. La Fundación Solidar de Enrique Piñeiro y Carla Calabrese llevó 79 toneladas de ayuda en el barco con el que suelen rescatar personas que migran por el Mediterráneo. Llevaron lonas plásticas, baldes para poder distribuir agua potable y que las personas no se enfermen de cólera, sets de cocinas para poder preparar comida y mats para dormir en cualquier espacio posible. Más de 30 millones de personas, que significa más de la mitad de la población de Sudán, necesitan ayuda urgente según los informes de la ONU. Y sin embargo, esta es una guerra olvidada por el mundo. Así. Dos ejemplos claros y documentados. Yemen, en zonas controladas por los hutíes y en regiones devastadas por la guerra civil, los cristianos enfrentan prohibiciones, vigilancia extrema y riesgo de muerte. Informes de organizaciones de vigilancia de la libertad religiosa documentan condiciones de persecución severa. Nigeria, ataques y violencia de grupos como Boko Haram y SWAT y bandas armadas han producido un número muy alto de muertes y desplazamientos en comunidades cristianas. Reportes de organizaciones y agencias internacionales señalan que Nigeria figura entre los países con mayor número de cristianos asesinados por motivos religiosos. Estos hechos suelen recibir menos atención comparativa que la cobertura que le dan a Gaza, aunque humanitariamente son graves. La lucha territorial por Gaza, Cisjordania y Jerusalén es el núcleo donde se concentran estas profecías. La demanda global de un Estado palestino no es solo un asunto político común, constituye el mecanismo por el cual todas las naciones buscan restringir, rodear y oprimir al Israel restaurado según las Escrituras. La insistencia internacional en reconocer a Palestina junto con el rechazo a la defensa del derecho de Israel sobre Jerusalén se interpreta dentro de esta narrativa profética como una forma de ira de las naciones, una prueba más de que el complot mundial contra Israel está en marcha. La ira de las naciones se manifiesta ahora en la mezcla de juicios diplomáticos, guerra de narrativas y medidas diplomáticas. Recordemos que en una guerra lo primero en morir es la verdad. Y allí entra esa guerra de narrativas. La congregación mundial que demanda sanciones o que clama por justicia está desempeñando desde la óptica profética el papel que describe Zacarías y las revelaciones modernas. Un God y Magot, una presión internacional que rodea y busca limitar la soberanía y la capacidad de Israel de actuar como un Estado restaurado. Al mismo tiempo, por la trágica suma de víctimas civiles en Gaza plantea preguntas morales y humanitarias que la Iglesia y sus miembros, como hijos de Dios, no pueden ignorar. Debemos orar por las víctimas de todas las naciones, distinguir entre agresores y víctimas y buscar respuestas compasivas y justas. El conflicto en Gaza es real, con sufrimientos profundos, pero la narrativa internacional muchas veces simplifica causas, omite antecedentes y polariza moralmente. La profecía nos enseña que antes del choque final habrá acusaciones, conspiraciones y juicios parcializados, y es precisamente lo que estamos viendo. Recapitulando, en 1830 se publica el Libro de Mormón y es la señal inaugural para la restauración del Israel moderno. Tanto Judá como el resto de la casa de Israel debe ser restaurado. Judá en el Medio Oriente y el resto de Israel en América. En 1841, la dedicación de Jerusalén por parte del elder Orson Hyde fue el acto de Dios, la bendición de Dios con la autoridad para el regreso del pueblo. Finales del siglo XIX y del XX y comienzo del XX, la compra de las tierras, la colonización, la creación de la Fundación Nacional Judía y el movimiento sionista. En 1948 se establece el Estado de Israel y las olas de migración.
Comienzan las primeras guerras, subsiguientemente en 1967 y otros años más, victorias militares decisivas. Hasta el día de hoy, después del 7 de octubre, hostilidad diplomática, acusaciones internacionales, la guerra en Gaza, destrucción masiva y presión mediática. Ese patrón no puede atribuirse a la casualidad. Cuando revisamos las escrituras y las declaraciones de los líderes inspirados de la Iglesia restaurada, vemos una continuidad. El tiempo del Señor parece acercarse con pasos firmes. Todo esto es una pincelada a un cuadro, como pequeños puntos de color en un lienzo, que al verlo de lejos podemos unir los puntos y ver el cuadro con sus formas. Tal vez hayan visto pinturas hechas con puntos de color muy pequeños en un lienzo. De cerca, esos puntos parecen desconectados y aleatorios, pero cuando se contempla el cuadro entero, se puede apreciar cómo los puntos se combinan en colores y cómo los colores al final toman formas que revelan una bella imagen. Lo que alguna vez parecía arbitrario e incluso confuso, comienza a tener sentido. Los puntos que componen nuestras experiencias en la vida pueden verse desconectados y caóticos. No podemos ver ningún orden en ellos. No podemos imaginar que tengan algún propósito. Sin embargo, cuando miran su vida desde la perspectiva eterna del Evangelio de Jesucristo, comienzan a ver cómo los puntos se conectan con el gran designio. Y cuando se esfuerzan por confiar en Dios y seguir a su Hijo, Jesucristo, un día verán el producto terminado y sabrán que el maestro artista tenía un plan para esos puntos aleatorios. Verán que Él los estaba preparando para oportunidades y posibilidades mucho más gloriosas de lo que jamás podrían haber imaginado o logrado por ustedes mismos. De eso testifico. Y les doy mi bendición en el sagrado nombre de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si la secuencia profética y los hechos históricos coinciden con la publicación del Libro de Mormón como señal, las dedicaciones sacerdotales, el retorno físico de Judá y la ira reciente de las naciones hoy, la respuesta práctica y espiritual para nosotros los creyentes es doble: entender y prepararse. Primeramente, debemos entender, reconocer que las fuerzas internacionales, políticas y mediáticas se mueven según las lógicas humanas, que la historia tiene patrones proféticos, que no todo lo que se dice con vehemencia en las asambleas internacionales refleja una verdad completa sobre causas y efectos. 2. Prepararse espiritualmente. Permanecer en lugares santos, cumplir convenios, abrigar compasión por todas las víctimas, orar por la paz, escuchar el consejo de los líderes de la iglesia. La enseñanza profética santo de los últimos días insiste en la responsabilidad personal de ser una luz, de ser la sal de la tierra en tiempos tumultuosos, cuidando a los desamparados, cualquiera que sea su nación o fe, y manteniendo la fidelidad doctrinal. Debemos reconocer que los acontecimientos globales tienen dimensiones espirituales y proféticas. No todo es equiparable ni simétrico. Algunas naciones actúan por convicciones, otras por intereses, y el Espíritu nos permite ver detrás de los discursos. El Señor no es ingenuo ante la carga humana. Él ve ambas partes del conflicto, los sufrimientos inocentes y las realidades de la guerra. Permanezcamos en lugares santos. No nos dejemos arrastrar por el ruido mediático ni la presión política. Guardemos nuestros convenios con devoción, oración, estudio y servicio. Oremos por todas las víctimas, sin importar su nación o credo. Seamos instrumentos de compasión y luz. Escuchemos la voz de los profetas vivientes, cuyos consejos nos guían en tiempos de confusión. Cada fecha clave coincide con una profecía explícita y avanza el reloj profético con una precisión que trasciende la casualidad. La persecución, el aislamiento y la furia de las naciones que vemos hoy en noticias y discursos internacionales son la confirmación de que el mundo se está preparando para la confrontación final anunciada por los profetas. Esto nos invita a la acción concreta, permanecer firmes y fieles, como enseñó el presidente Russell M. Nelson. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Y Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece convulsionarse, en efecto, las Escrituras y los sucesos actuales confirman que el tiempo del Señor está cerca, que cada oyente responda con fe, ubicándose bajo la protección del Señor, guardando sus convenios y fortaleciendo su fundamento espiritual. Así podremos afrontar con esperanza la consumación
de las profecías sabiendo que al final Dios, el fuerte de Jacob, será nuestro Salvador y Redentor. Si te gustó, comparte y abre las Escrituras porque su cumplimiento está frente a nuestros ojos. ¿Se pueden criticar los excesos de Israel? Siempre, por supuesto que sí, es necesario. Pero, punto número 1, el Estado terrorista no es Israel. Es algo que todavía no ni siquiera es Estado, pero bueno, es Palestina. De hecho, quien gobierna Palestina, quien está al frente de Palestina, es una banda terrorista. Y hay una diferencia sustancial entre Israel y Palestina. Y la diferencia sustancial es que, efectivamente, mientras que Israel promueve el respeto a la vida, al margen de todos los excesos que se puedan cometer en una guerra, etcétera, etcétera, como se cometen lamentablemente en todas las guerras. Promueve el respeto a la vida, mientras que Palestina forma parte de una cultura en la que se vanagloria la muerte. Lo que se sacraliza es la muerte. De hecho, se premia al que asesina a inocentes. Es un tema cultural, es un tema también, no solo religioso, es un tema cultural. Y eso lo hace radicalmente incompatible con Occidente, con las bases de la civilización occidental. Y una pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué ninguno de los países musulmanes que hacen frontera con Palestina, ninguna quiere acoger a refugiados? Absolutamente ninguno.